son aquellos de los cuales, gracias a la condición, se constituye un contrato de trabajo. Claros ejemplos. Primero, el contrato de trabajo a futuro. Por ejemplo, para privados de libertad o para extranjeros. Para privados de libertad, ustedes saben, un contrato de trabajo futuro sería con la condición de que la persona obtenga su libertad, ¿no? Y el extranjero sería con la condición de que ese extranjero obtenga su visa de objeto determinado, porque saben que en el país está prohibido que trabajen los turistas. Entonces, una vez que la persona obtiene la visa de objeto determinado, el contrato nace en la vida jurídica. No obtiene el contrato, no nace en la vida jurídica. Luego, el contrato sujeto a adquisición de una profesión u oficio, por ejemplo, para el practicante, para el pasante o el aprendiz. Contratamos a una persona como pasante y le hacemos un contrato condicional de que se lo contratará como trabajador de planta en el caso de que el pasante adquiera su título profesional en el tiempo de, no sé, pues 1 año, 2 años, lo que dure su carrera, ¿no? Para si es aprendiz o pasante, lo propio, ¿no? Y también se puede hacer este tipo de contratos, ¿no? Condicionales constitutivos, cuando tenemos un personal bastante técnico, pero que ese personal técnico está trabajando en una empresa X. La empresa Y quiere contratarlo porque sabe que es personal calificado. Pero el trabajador tiene un contrato con una empresa X. Entonces la empresa Y le hace un contrato a futuro diciéndole, yo te voy a contratar en tal fecha para que cuando estés libre tú, o inclusive pueden poner una cláusula de que renuncie o de que trabaje cierto tiempo, pero que con el compromiso de que lo van a contratar. Entonces es un contrato condicional a que él deje su fuente de empleo, ¿ya? Y finalmente se puede dar para contratos de trabajo sujetos a la adjudicación de obras, prestación de servicios. Hay empresas que se presentan a licitaciones y demás para adjudicarse contratos, consultorías con el Estado. Entonces pueden hacer un contrato condicional con su personal, sujeto a la condición de que la empresa se adjudique la prestación del servicio. Entonces, hacen una cláusula en la cual le digan, trabajador fulano de tal, yo te contrato cuando mi empresa se adjudique el proyecto, la obra o el servicio al cual está postulando. Entonces, el momento que se adjudica, se constituye, se formaliza el contrato. ¿Ya? Entonces, es una condición para constituir un contrato. Y los contratos condicionales resolutorios son en los cuales se hace una cláusula para que, si se cumple esta condición, el contrato se resuelva. Ejemplo 1, suplencia de una licencia indefinida. Les daba el ejemplo del dirigente. Hay casos en los cuales un trabajador pide licencia indefinida sin goce de haber. Por ejemplo, tiene un juicio, ¿no? Entonces el trabajador pide una licencia indefinida sin goce de haberes hasta que termine su juicio, ¿no? Entonces, se puede contratar personal en tanto dure esa licencia, con una condición que diga, este contrato será válido en tanto y en cuanto el titular no se reincorpore. El titular se reincorpora a su fuente de empleo y demás, el contrato de trabajo con el reemplazante finalizará de pleno derecho. Segunda opción, un contrato sujeto a la existencia de mercado, que se puede dar también en casos de empresas que ustedes saben, nuestro país tenía, mediante decreto supremo, se emitían prohibiciones a exportar determinados productos, como sea la soya, la carne, el pollo, el maíz, etcétera, etcétera, ¿no?
Entonces, podemos hacer contrato condicional sujeto a que el contrato se resuelva cuando existe una prohibición por parte del gobierno a exportar determinados productos, ¿ya? Se puede hacer eso. O a la existencia de mercado. A veces hay empresas, instituciones que se les cierra determinado mercado, ¿no? Están exportando, el caso del ATPDA, por ejemplo, ¿no? Cuando Bolivia perdió el ATPDA, la empresa más afectada en este caso fue lo que era Metex, ¿no? Que exportaba textiles a Estados Unidos con preferencia arancelaria. Entonces se le quitó este mercado y la empresa tuvo que despedir a cantidad de trabajadores. Entonces se puede hacer ya de antemano un contrato suscrito a la existencia de mercado. Entonces este contrato quedará vigente. Esto más que todo hablo para empresas de exportación o de importación, ¿ya? Se puede hacer un contrato sujeto a que en tanto la empresa tenga un mercado en el extranjero válido, se mantendrá esta relación laboral. El momento que ese mercado se pierda, ya sea por decisión del gobierno, decisión del gobierno del país extranjero o un tratado internacional, este contrato se extinguirá, ¿ya? Y otro, los contratos sujetos al éxito de determinado proyecto. Ya es el caso que les comentaba de una ONG que implementaba proyectos específicos, ¿no? Con un financiador muy específico también. Entonces, en este caso, ellos hacían un informe técnico. Obviamente, el proyecto era real, no es que se inventaban el proyecto, era un proyecto real en el cual un inversor estaba invirtiendo en un plan extraordinario que demandaba contratación de personal técnico para determinadas áreas, ¿no? En salud, por ejemplo. Entonces, en este caso, puede hacerse un contrato sujeto a la duración de ese proyecto, ¿no? O lo propio les decía para empresas que abren sucursales nuevas, ¿no? Pueden hacer un contrato sujeto a que esta sucursal nueva que se ha aperturado tenga éxito. Si tiene fracaso y demás por falta de ventas, por pérdida económica y demás,